Esto no es reembolsable ni es transferible. Esto es para ti, esto es para tu persona. No te preocupes tampoco porque me he encargado de todos tus trabajos y actividades que realizas mientras tú estés fuera. Todo seguirá caminando correctamente. Así que voy a encargarme de aquello. No se trata de que sea hoy tu cumpleaños, porque no lo es. Tampoco es una celebración o un regalo por alguna celebración especial. Aquí tienes en tus manos este sobre y disfrútalo. ¿Qué pensaría usted si tuviera un regalo así? Usted diría, ya se había tardado, ¿verdad? Quiero decirle algo que ¿qué haríamos nosotros? Estaríamos muy probablemente agradecidos, tendríamos una grande gratitud por una vida, una persona tan generosa, pero tan generosa. El Señor ha hecho eso todavía mucho más grande y más sublime cuando Él nos entrega en un sobre, en una oportunidad, la vida misma de Él, entregada, específica, decididamente para hacernos el bien que nunca jamás nosotros podríamos. Ahora lo valoramos un poco, pero nunca jamás podríamos imaginarnos la vida en el paraíso. La vida en el paraíso no nos la imaginamos porque hoy día vivimos en Zapopan, en Guadalajara, en Tonalá, en Tlaquepaque, y pensamos que esa es la vida que nos espera. No, hay una vida preciosa, poderosa en este libro que nos ha sido entregada para que nosotros desde ahora podamos estar no solo gozosos, sino anhelantes y agradecidos con nuestro Dios, porque no se compara el regalo que Él nos ha dado. Por eso cuando venimos tenemos que celebrar, diga conmigo celebrar, diga conmigo todo lo que se celebra, se fortalece y todo lo que se deja de celebrar se debilita y tiende a desaparecer. Así que vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana, al Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Dice la Escritura ahí en Juan, y aquel verbo fue hecho carne. Dice la Escritura, y muy ad hoc para estos tiempos, por supuesto. En muchas partes del mundo la gente se sienta a celebrar un día en especial, la Navidad, y estas palabras estaban desde la eternidad en un sentido porque el verbo ya existía, Jesús, el Cordero de Dios, ya existía. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre la humanidad, es decir, habitó en medio de nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de ¿qué cosa? De gracia y de verdad. Padre, pedimos tu bendición sobre esta palabra. Dale lo que yo no le puedo dar. Imprime aquello para lo cual tú le envías en medio de nuestros corazones, en medio de nuestras necesidades, por favor, Señor, porque somos hijos con necesidades de conocerte más, de saber a honrarte y a caminar tomados de tu mano. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Esa frase que dice, aquel verbo ya era conocido, aquel verbo era Jesús porque ya existía desde antes de nacer. Dice que Jesús es el verbo, Él es el mensaje, Él es el mensaje principal, es Jesús. El verbo se convierte en mensajero y en mensaje. Diga conmigo, el verbo se convierte en mensaje y en mensajero. Es muy fácil que nosotros encontremos personas con habilidades
para llevar mensajes, que tengan elocuencia, que tengan pericia en hablar, pericia en desarrollar, en desmenuzar una expresión, en desmenuzar un texto, una porción de la Biblia. Y eso a nosotros nos puede sorprender porque nos ayudan a encontrar lo que nosotros no habíamos visto o entendido. Pero aquí el Padre Celestial elige a su Hijo para que Él traiga un mensaje, pero sobre todo para que Él sea el mensaje. Entonces Él viene, dice que el verbo fue hecho carne. Así que Jesús es el verbo, también es el mensaje que se requiere. Pero en este caso no solo se requería el mensaje, sino el mensajero competente y que Él fuese el mensaje. Así que Jesús es el mensaje y se convierte no solamente en el mensaje, sino se convierte en el actor principal de algo que se requería en la tierra. Diga conmigo, se requería rescate. Se requería que alguien, no algo, sino alguien pudiera tener la posibilidad de sacar del fango, del lodo, de lo atascado a nuestras vidas y colocarlas en lugar seguro. Recuerdo en mi infancia, yo me crié en la costa de Sinaloa, en un valle agrícola. Mi papá tuvo algo de ganado, vacas y cosas así. Recuerdo que había comprado una vaca a alto precio, era de esas que producían 10 litros en una ordeñada, cosas así muy exageradas. Y era así como que el animal que más cuidaba. Y un día fue a meterse a una cuneta o a un lugar donde se reposaba agua por siempre. Quiso beber, se metió ahí y ¿qué cree? Se atascó por el peso, bien atascada. Entre más se movía, ¿qué pasaba? Más se hundía. Así es nuestra vida muchas veces sin Cristo. Entre más nos movemos, puede ser que más nos atoremos. Fue un problema sacarla, de paso le digo, fue un problema porque un animal, no sé de cuántos kilos, pero eran muchos kilos. Y ya se había movido todo el día, imagínense, todo el día, bien atascada. La lograron con la ayuda de mucha gente y de un tractor y un montón de cosas, sacarla de ahí. El Señor Jesús, en su amor, en su bondad, vino a volverse tan práctico y tan real para nuestra vida que vino a sacarnos. Dice su palabra que Él puede rescatarnos y esa es una de las funciones principales por las cuales Él vino. Así que el verbo, la palabra, Jesús mismo, diga conmigo, el verbo, la palabra, Jesús mismo, ya existían. El verbo se hizo carne. Y Jesús significa lo que la humanidad necesitaba. ¿Qué significa la palabra Jesús? Significa Salvador. La humanidad tenía un gran clamor. Y el gran clamor es que necesitaba que hubiera algo o alguien que cambiara el corazón, como hoy día. Como hoy día la humanidad necesita que alguien venga y cambie el corazón del hombre. Imposible, no hay otros métodos eficaces que puedan cambiar la raíz, los motivos, la condición más fuerte del corazón del hombre que la palabra de Dios. Así que un Salvador que era necesario. Y yo coloqué aquí que hubo una cierta conversión, si lo pudiéramos ver así. Y si lo pudiéramos ver de esta manera, que el Salvador del mundo había venido y había que convertirse en un humano. El Dios eterno, el creador del cielo, el creador de la tierra, tendría que venir a convertirse en un humano. Dice la palabra que el verbo ya era desde el principio. Pero si nosotros seguimos, ahí en el Evangelio de Juan hay una porción, dice que el verbo se hizo carne. Entonces, ¿cómo que ya era y cómo que se hizo? No pareciera que hay una contradicción. Ya era y llega el momento en que se tiene que hacer. O ya era
¿O cómo es que se hace? ¿Y qué es lo que ya era Jesús? Jesús ya era Dios. Le pregunto esta mañana, ¿qué es lo que no era y era necesario que se hiciera? Hombre. No se contradice. Es decir, ya era Dios, ya era Jesús, ya era el Verbo, pero Dios nunca había sido, ¿qué cosa? Hombre. Y fue necesario que se convirtiese en un humano como nosotros. Así que, ¿se ha preguntado usted qué significa que el Verbo se hizo carne? ¿Se ha preguntado qué implicaciones tiene que usted entienda que ese Verbo se hizo carne y qué implicaciones tiene en su vida de fe? ¿Por qué la palabra habitó entre nosotros tiene implicaciones y tiene responsabilidades? A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que tiene responsabilidades? Porque cuando uno es visitado o es requerido por responsabilidades, por lo menos a mí me gusta saber de qué se trata. Porque si te van a pedir responsabilidad y te van a pedir cuentas de la responsabilidad, lo más importante es que nosotros tengamos el entendimiento claro de qué se trata. Tiene responsabilidades que el Verbo, Dios, el Cordero de Dios, se haya hecho humano, haya venido a habitar entre nosotros. ¿Tendrá implicaciones de responsabilidad para la humanidad? Por supuesto que sí. La palabra de Dios dice que a los suyos vino, ahí mismo, me encanta todo este capítulo primero del libro y el Evangelio de Juan. Dice que a los suyos vino, pero los suyos lo rechazaron. El rechazo es un golpe para el alma en cada ser humano. Yo en algún tiempo le preguntaba a Dios, ¿por qué duele tanto el rechazo? Pues duele mucho porque nosotros no fuimos originalmente creados para ser rechazados. Fuimos creados para ser amados. Si usted le echa a una plantita pequeñita ácido muriático en lugar de agua, pues se va a poner triste. Lo mismo le sucede al corazón. Así que es tan importante que nosotros entendamos. Ahí encontramos la imagen de un profeta, Simeón, que anhelaba ver, y proféticamente había sido escrito y anhelaba que sus ojos no se cerraran de esta tierra sin que él pudiera ver ¿a quién? Al Salvador. Después de 8 días, después de la purificación, José, María van al templo, y ¿a quién creen que se encuentran? A este profeta. Y los ve él y se alegra y dice, ahora mis ojos han visto al Salvador. Como que estuviera esperando solo eso para partir. Qué importante es que nosotros podamos entender eso. ¿Qué conocemos de aquel Verbo? ¿Qué cosas conocemos de aquel Verbo? La primera cosa ahí en Juan, que ya hemos leído, conocemos acerca de su preexistencia. Diga conmigo, su preexistencia. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 3 veces la palabra era, ya existía. Ahí encontramos la preexistencia ¿de quién? De Dios. ¿Y desde cuándo existe Dios? Pues desde la eternidad, desde siempre. ¿Y hasta cuándo? Pues hasta la eternidad, hasta para siempre. ¿Y quién hizo a Dios? Pues nadie. Él tiene existencia por sí mismo, por eso es Dios, por eso es todopoderoso, ¿verdad? Dios no tiene papá, ni tiene abuelito, ni tiene mamá. Dios es Dios. Suena muy sencillo, ¿verdad? Pero es más complejo de lo que yo le digo. ¿En qué consistió su conversión? ¿Cómo fue? Juan 1:14, ya lo veíamos hace un momento. Aquel Verbo se estaba refiriendo a Jesús y viene a convertirse en el Salvador, viene a convertirse en un humano. Entonces la primera cosa que nosotros entendemos es que el Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han existido desde la eternidad. Luego, el Cordero estuvo involucrado en la creación. Dice ahí en el verso 3, si me acompaña, en el verso 3 del Evangelio de Juan, dice, y todas las cosas por Él fueron, ¿qué? Hechas. Y sin Él, ¿qué cosa? Nada de lo que existe o de lo que
pudiera existir, parafraseándolo un poco. Sin el Cordero de Dios involucrado en la creación, usted y yo no existiríamos. Tampoco existiría la casa que Él preparó, que es este mundo, y la preparó muy bien, dicho sea de paso, bien preparadita. Que ya no las estamos acabando, eso también es cierto, ¿verdad? Porque la hemos deteriorado. Así que la preexistencia habla de funciones que Él realizó antes de que el mundo y usted y yo estuviéramos aquí. Jesús, el Cordero de Dios, se involucra, ese que se hizo carne, ese que no era, pero se hizo hombre, lo vemos involucrado en la creación. También dice en el verso 4 que Él es tu GPS. Ahí en el verso 4 dice: y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En un mundo, en una vida, en la existencia de una mente que no sabe para dónde ir, que tiene conflictos, que no sabe qué es lo que más conviene hoy día, Jesús se manifiesta como la luz para los hombres en este tiempo. Usted y yo sin luz no podemos movernos en medio de la obscuridad. Una luz pequeñita puede ser nuestra salvación. Y dice ahí que Él estuvo y Él se manifestó como la luz. No dice del universo, no dice la luz de la ciencia, no dice la luz del conocimiento, no. Dice que Él se reveló como la luz al corazón de los hombres, porque es ahí donde se requiere la luz. La luz no se requiere para tus ojos que puedas ver. Y le voy a sacudir un poquito aquí su doctrina, porque usted tiene que aprender a ver con el corazón y no con los ojos. El corazón es la puerta de entrada a la vida espiritual del ser humano y es donde se realiza el trabajo más importante en los hombres, en el corazón. Con el corazón usted puede ver, puede oír, puede sentir, puede apreciar, puede hacer funciones. La Biblia así lo establece. Así que nosotros tenemos que agradecer que ese Cordero, la Biblia dice que venía aquí como la luz de los hombres. ¿Para qué cosa? Para guiarnos, para que nosotros podamos caminar con Él. Diga conmigo: yo necesito caminar con esa luz. Y la luz es la palabra de Dios. El consejo de la palabra de Dios te va a traer luz, te va a traer entendimiento a tu vida, a tus hijos, a tu familia, al conflicto matrimonial, al problema de adicciones, al problema de cualquier índole. En la palabra de Dios nosotros encontramos suficiente luz, suficiente entendimiento. Y cuando la luz llega, las tinieblas se van. Cuando tú le abres el consejo a la luz de Dios, las tinieblas tienen que huir. Así que Él tuvo una preexistencia, estuvo involucrado en la creación, Él es la luz de los hombres. Jesús también es la completa expresión de lo que Dios es. Y esto es tremendísimo. El Verbo es la completa expresión de lo que Dios es. En esos textos que están ahí dice que en Jesús habita la plenitud de la deidad. Y usted y yo no alcanzamos a comprender todo eso. En Jesús habita la plenitud de Dios. Jesús es Dios, no como los testigos de Jehová, que le dicen que no, que Él fue otro profeta y no sé cuántas cosas. Realmente la palabra de Dios, y vamos ahí a Colosenses, proyéctenme por favor Colosenses 1:19 y luego nos vamos al verso 2:9. Dice: por cuanto agradó ¿a quién? Al Padre, que en Cristo habitase toda la plenitud de Dios. Capítulo 2, verso 9, dice: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud del Padre, toda la plenitud del Hijo, del Espíritu Santo, habita en Él. Entonces eso a nosotros nos abre un entendimiento sumamente claro de que el Cordero, el Verbo que no era, que tuvo que hacerse humano, venía habilitado con todo. Diga conmigo: con todo. El hombre, para conocer al Padre que nadie lo ha visto, necesita conocer ¿a quién? A Jesús, porque eres el portador de todo.
todas las credenciales, todo el poder, toda la sabiduría, todo lo que el hombre necesita para cualquier circunstancia en su vida. Él es portador porque Él y su palabra son verdad. Y es la verdad escrita para que usted y yo podamos tener un camino correcto aquí en la vida. Porque mire, usted y yo, una vez que tenemos un poquito de uso de razón, creemos que podemos ser arquitectos de nuestro propio ¿qué? De hecho, hay una frase que así dice. Y es una de las frases más egoístas. Porque está basado en ¿qué? Apela a los deseos, sean buenos, regulares o pervertidos del corazón del hombre, a cumplir con aquello que a él le parece correcto, aquello que a él le parece adecuado. Y dice la Escritura, porque vivir la vida no es nuevo. Yo quiero decirle que hay mucha gente que ya vivió su vida, que ya vivió su dolor, y otros que vendrán. También lo vivirán en alguna manera. ¿Y esto en qué nos ayuda, pastor? En que entendamos que siempre ha habido personas con necesidades, grandes, medianas o pequeñas. Pero la palabra de Dios dice que al hombre le parecen rectos su manera de pensar, es decir, su suficiencia, es decir, su conocimiento, es decir, sus aptitudes, sus capacidades, le parecen lo suficientemente buenas para darle estabilidad y decir, pues Dios hay de vez en cuando, pues a Dios por allá de vez en cuando, está bien Navidad, darle valor, ¿verdad? Y dice la Escritura, ten cuidado, porque a ti te puede parecer eso recto, pero el fin va a ser ¿qué cosa? Y no solamente muerte física, porque eso se acaba, digo, poca gente dura después de los 120, pero lo que no se acaba, el lloro, el crujir de dientes, así lo refiere la Biblia. La Biblia refiere a algo que el ser humano desconoce, diga conmigo, la segunda muerte. La segunda muerte. Si usted habla con alguien que no ha conocido la Biblia, ni ha escudriñado las hojas donde viene la segunda muerte, la persona le va a decir, a ver, explícame bien eso. Yo no lo entiendo. ¿Cómo que la segunda muerte? Yo pensé que la persona se moría y se murió y se acabó todo. Hasta ahí llegamos, es el concepto que tiene este mundo, pero este libro nos habla de que el Creador, no solo de la naturaleza, sino del hombre, ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Usted y yo somos eternos. Usted puede y va a pasar a la eternidad, unos para vida y otros para dolor y sufrimiento continuo, constante. Imagínese usted que tenemos dolor y queremos un analgésico y hay algunos que los quitan, pero hay otros que no pueden quitar la analgesia. Hay pacientes que aún hay ya clínicas especializadas en el dolor, porque el dolor es lo que más quebranta a un ser humano. Póngale usted dolor continuo. ¿Le ha dolido una pieza dental alguna vez? ¿Ha ido a ver a un profesional que agarra una maquinita y le hace zzz? Y uno dice, ¿qué va a hacer, verdad? ¿Qué va a hacer? Ahí se arrepiente cualquiera. Porque son dolores terribles, son dolores insoportables. Entonces el corazón del hombre necesita aprender a encontrar refrigerio de paz, ausencia de dolor. Y Jesús dice, yo he venido para los que están quebrados, quebrantados, adoloridos, llenos de dolor, llenos de tristeza, llenos de amargura, llenos de desesperanza. Soy especialista en ellos. Yo les voy a traer un nuevo corazón. Les voy a implantar un corazón lleno de paz, un corazón que pueda tener un estilo de vida diferente, un corazón nuevo. Y además les voy a colocar mi espíritu. Y sabe, el Espíritu Santo, ese sí puede traer paz al corazón del hombre. No quiero saber cuál sea tu vida pasada. No quiero saber cuáles sean tus luchas presentes. Si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo tiene operación, le das oportunidad a que Él opere en tu vida, no te podrás escapar de la buena influencia que Él puede traer, de la buena medicina que Él puede traer a tu corazón. En medio de las tormentas, en medio de las dificultades, tú puedes encontrar paz.
Eso es increíble. Eso no se puede creer, porque en lo natural vivimos en base a nuestros 5 sentidos y en base a cómo caminamos en la vida. Si las circunstancias van bien, si las circunstancias todo es favorable, nosotros tenemos paz. Y Dios dice, conmigo en medio de las tormentas podrás tener paz. ¿Quién podrá ofrecer tal cosa? Absolutamente nada. Absolutamente nadie. Así que el Cordero de Dios venía y vino a suplir a esta tierra lo que esta tierra y el ser humano jamás, nunca jamás, por ningún medio, de ninguna manera podrían alcanzar, si no es a través de Dios habiéndose hecho hombre y llevando a cabo una obra de redención a través de la cruz del Calvario. Así que aquel verbo fue hecho carne. El verbo de Dios fue hecho carne y habitó dentro de nosotros. ¿Qué nos dice Dios cuando uno diría, estas palabras están puestas ahí de manera fortuita? ¿Estas palabras están colocadas ahí de manera accidental? Dios siempre tiene un proceso, y ese proceso a veces es el conocimiento o la revelación progresiva. Diga conmigo, progresiva. Primero nos dice que el verbo, el Cordero de Dios, tenía que venir a la tierra haciéndose humano. Luego nos dice que ese verbo fue hecho carne. ¿Cómo podríamos resumir que ese verbo fue hecho carne? Nosotros podríamos resumirlo de esta manera, diciendo que el Hijo de Dios se tuvo que hacer hombre. ¿Para qué cosa? El Hijo de Dios se tuvo que hacerse hombre para que los hombres pudiéramos tener la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. No había otra ruta. Él se hizo hombre y además tuvo que morir en la cruz y resucitar para que nosotros, ahora sí que Él dejaba de ser hijos y nosotros seríamos injertados. Nosotros seríamos traídos y colocados en el lugar que Él dejó solo, en el lugar que Él dejó vacante. Nosotros vendríamos a ser injertados. Deja de ser hijo para que nosotros tengamos la oportunidad de serlo. ¿No le parece extraordinario? ¿No le parece fabuloso? ¿De quién quisiera ser hijo en la tierra usted? Bueno, ya lo puse a pensar. Muy bien. Así que cuando Jesús habla del verbo ahí adelante, dice que en la eternidad, dice ahí en Juan que el verbo era en el principio, esto ya lo vimos. Pero cuando vino a habitar entre los hombres, y aquí lo importante es que Él vino a habitar entre los hombres, Él vino a habitar en medio de nosotros. Y para poder venir a habitar en medio de nosotros, Él tuvo que tener una conversión. Dice la palabra de Dios que dejó su gloria. Dice la palabra de Dios que no tuvo mayor problema para dejar el lugar que Él tenía como Dios mismo. Ni cosa a qué agarrarse o aferrarse. Cosa que nuestro corazón egoísta tiene una enfermedad. Nos agarramos a veces de las personas, nos agarramos de las cosas que no queremos soltar. Y Dios dice, ¿son tuyos o son míos? Yo le pregunto, ¿sus hijos son suyos? ¿Cuántos tienen aquí hijos? Y los que no, un día van a tenerlos seguramente. Y Dios dice, dámelos, entrégamelos. Pero resulta que se los entregamos y al ratito se lo quitamos. Así que tenemos que aprender a soltarle, a decirle, Señor, me los has dado en administración, pero te los entrego. Es más, no son míos. Desde que usted recibe una criatura, tiene que decirle, Señor, aquí están, yo te los entrego. Dame la habilidad y el conocimiento para bendecirlos mientras me los permitas a mi lado. Entonces, nos encontramos aquí que era necesario que este cordero fue hecho en carne, porque dos cosas nos mantienen aquí de vida, la vida. Que usted tiene un cuerpo, que su cuerpo tiene sangre. Usted no puede existir sin un cuerpo y no puede existir sin la sangre, porque la sangre es el principio que le da vida a todas las células, todas sus células. Entonces tendría que venir un cordero con un cuerpo, diga conmigo, un cordero con un cuerpo. Y además con un cuerpo especial.
sin mancha, sin defecto, sin pecado. Y ese cordero, semejanza al Antiguo Testamento donde había sacrificios, tenía que ser, ¿qué cosa? Sacrificado, porque en la sangre está el poder de dar vida. Aquí se acercaba un evento glorioso de un cordero que habría de venir a traer vida al corazón del hombre, que no había sido posible. Entonces, el cuerpo tenía que estar comprometido. Vayámonos todos, por favor, a Romanos 8:3. Había cosas imposibles a la llegada, hasta antes de la llegada de este cordero. Dice ahí en Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era, ¿qué cosa? Aquí encontramos una debilidad. Mire, hasta antes de que Jesús llegara a la tierra, había no solo una debilidad, sino una imposibilidad para la carne, para la vida carnal del ser humano. Diga conmigo, había una imposibilidad. Cuando Jesús llega a la tierra, rompe esa imposibilidad, sobre todo en la cruz del Calvario. Dice, por cuanto era débil por la carne, la ley no podía, es decir, era más fuerte la tendencia pecaminosa, de tal manera que el pueblo nunca pudo, el pueblo hebreo, cumplir plenamente con los 10 ¿qué? Mandamientos. No pudo, porque la ley era débil, no podía operar en el corazón del hombre tendiente a la maldad, no podía dejar de codiciar, no podía dejar de matar, no podía dejar de mentir, porque no había una transformación interna en el corazón. Y esto es lo fabulosísimo. En el conductismo, en la terapia, muchas ocasiones se quiere que el hombre cambie, cambiando solamente, ¿qué cosa? Su conducta. Sabiendo lo bueno y lo malo, ya vamos a ser mejores personas. Pues es imposible. Por eso Jesús trae una grandísima bendición a la faz de la tierra. Porque Él empieza de dentro hacia afuera y dice, y les daré un corazón de carne. Y ese corazón de carne va a estar lleno de mi espíritu. Y mi espíritu va a tener una fuerza tan grande que los va a empujar a caminar en lo bueno. Y uno dice, wow, qué método tan preciosísimo. Y además eficaz. Eficaz en la medida que usted y yo se lo permitamos. Así que dice que era imposible para la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza, y otra vez repasa la palabra carne. En semejanza, no dice espiritual, no dice otra cosa, dice Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, y además de ¿qué? Semejanza, nada más, de carne y de pecado. Y a causa del pecado condenó el pecado otra vez, ¿dónde? En su cuerpo. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que Él fue hecho hombre en la carne, porque la carne fue abolida, fue destruida, el poder, a través de la muerte del cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo. Y nos brincamos de ahí a Juan capítulo 1, verso 17, se lo leo. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero aquí venían dos cosas, la gracia y la verdad. Así que era imposible que el hombre llegara a Dios, porque era dominado por su vida carnal, llena de delitos, llena de pecados, y se requería que la expiación fuera en la carne, en un cuerpo puro y en un alma sin pecado, para poder vencer al cuerpo del pecado. Yo quiero decirle que la encarnación en sí misma engloba un profundo misterio. ¿Un profundo qué? ¿No le parece misterioso que Dios, en lugar de un espermatozoide, simplemente fecunda al óvulo de María? Claro que eso es un misterio. ¿Y cómo estaba la cadena ahí? La cadena cromosómica, ¿verdad? Pues es un misterio, es un grande misterio. Pero Dios así lo hizo porque así se requería. Así que, ¿cómo puede la naturaleza humana, suya y mía, entender, siendo tan frágiles nosotros, poder entender el fenómeno de la encarnación de Jesús en María? Nos invade algo que le invadió a un hombre llamado Salomón. Le invadió y se quedó perplejo Salomón.
Si usted me acompaña ahí a Primera de Reyes 8:27. Primera de Reyes 8:27, tenemos a uno de los reyes más sabios del mundo y de la historia, tratando de hacer se estaba choqueando en su mente porque Dios le envía y le manda que le edifique un gran templo. Y él se da cuenta de que cómo era posible que un templo pudiera hacer habitar a Dios. Y dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Imagínense esa pregunta. ¿Es verdad que Dios, el creador del cielo, el creador del universo, podrá venir a morar en estas 4 paredes? Eso es lo que está diciendo Salomón. Dice, he aquí que los cielos, plural, no es singular, aquí es plural, porque existen ¿cuántos cielos? 3 cielos. Y dice, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Y lo dice, ¿y qué más? Así como parafraseando y de remate, ¿verdad? ¿Cómo es posible que esta casa que yo he edificado, tú te puedas dignar en venir a morar? ¿Cómo? ¿De qué manera? Pero Dios se lo había indicado. Yo no sé si tú te acuerdas de Moisés, ¿verdad? A Moisés también se le pidió allá en el desierto. Dios le dice, me vas a hacer un tabernáculo, te voy a dar estas indicaciones, la madera, esto, así, asado, para que me hagas. ¿Qué encontramos ahí? Lo que Dios todavía sigue teniendo hoy día para usted y para mí. El interés de caminar con el hombre cercanamente. Un interés desmedido, diga conmigo, desmedido. De caminar con el hombre aquí en la tierra con los problemas que usted y yo tenemos. Por eso la vida cristiana es tan vasta y tan preciosa, porque en este libro llamado la Biblia nosotros encontramos consejo para aprender a caminar con Dios. Este mensaje es para que lo aprendamos a conocer. El domingo pasado tuvimos un mensaje para aprender a caminar con Él. Así que tenemos que considerar que Dios aquí lo encontramos habitando entre nosotros y dice, y vimos su gloria. ¿Qué cosa vimos? Su gloria. Vimos su gloria. ¿Qué sucede cuando Moisés le edifica un tabernáculo? Diga conmigo, la gloria de Dios descendió. Porque obedeció. Dios está buscando un domicilio y ese domicilio de usted y el mío es nuestro corazón. Por eso cuando nosotros venimos a este lugar, usted puede estar muy contento y conforme con su lugar, con su silla, pero yo le voy a pedir que esté pasando al frente. ¿Por qué? Porque necesitamos como iglesia en unidad adorar y exaltar a nuestro Dios. Y dice que ahí Moisés dice que pudo ver la gloria de Dios. Imagínese una columna, yo no sé las medidas de esa columna o si alguien la midió, pero no era una columna pequeñita. En medio de un lugar, yo no sé si usted alguna vez circunstancialmente ha tenido que caminar por una carretera a oscuras donde no ve más que las estrellas. Imagínese una columnota ahí encima de usted, no se me asuste, no fue una bomba. Una columna caminando. Póngale 10 metros de altura, unos 2 metros de espesor, fuego. Y que además usted tenía instrucciones de pararse cuando ella se parara y avanzar cuando ella avanzara. Igualito con la nube. La nube se presentaba para guardarlos ¿de qué? De los rayos solares, de los UV y de todos los demás ahí en el desierto. Se paraba la nube. Y decía Moisés, muchachos, hasta aquí llegamos, bajen las cosas, vamos a acampar. Y todo el mundo a acampar, ¿verdad? Se movía la nube, levántense, vamos para adelante, ¿verdad? Dios queriendo caminar con los hombres. Yo te digo, Dios quiere caminar con los problemas que tú tienes. Dios quiere caminar contigo. Sean problemas de salud, económicos, matrimonio, los que tú me quieras poner enfrente. Tu Dios vivo y verdadero está interesado en tus necesidades personales y prácticas para caminar contigo y conmigo. Él desea que nosotros podamos abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, que Él habitó y diga conmigo, sigue habitando. El Señor quiere seguir habitando.
A veces que voy manejando y le doy sus palmeadas ahí al asiento vacío y le digo, Señor, gracias que vienes conmigo. Si me ve un psiquiatra me diría directo a San Juan de Dios. ¿Por qué? Porque es una locura, ¿verdad? Este hombre está hablando solo. Porque hay enfermedades donde la gente habla sola, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo, te amo con todo mi corazón? Que usted le dijo, te amo con todas mis fuerzas. Que usted le dijo, con todas mis ganas, mientras este cerebro y este corazón sigan funcionando, yo deseo amarte con todo mi corazón. Felicidades, hermanita. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Porque de ahí Dios dice, aquí huele a habitación, aquí huele a hoguera, a hogar, donde yo puedo venir, morar, posarme, así como se posaba en el tabernáculo, y hablaba, instruía, decía, dirigía, corregía. De esa mismita manera, el Señor quiere seguirnos hablando. Bueno, vamos adelante. Así que el Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre, ya lo veíamos, para que nosotros pudiéramos. ¿Y de qué nos vino a salvar el Señor? Si usted no ha encontrado cosas de las cuales Dios lo ha salvado, pues usted no es salvo. Si usted tiene el mismo testimonio de antes y después, pues nada más asiste aquí o a cualquier congregación. Pero si alguien puede decir, ese hombre, esa mujer tiene algo que llama la atención, porque no es como Vicente, perdóneme, ¿hay algún Vicente aquí? Porque hay un dicho que dice que ¿a dónde va Vicente? ¿Y a dónde va Vicente? A dónde va el mundo, ¿verdad? Si usted se llama Vicente, perdóneme, no estoy hablando de usted, es otro. Así que nosotros tenemos que entender con toda precisión que ese Salvador está interesado en caminar con usted, pero también en ser su GPS o su Waze o como usted le quiera llamar, para guiarlo. Dios lo llama a una senda, a un camino, a que usted y yo entendamos que aquí somos peregrinos, estamos de pasadita, pero en ese camino, así como vinieron todas la jornada que hemos visto de centroamericanos, y uno dice, qué cantidad. Yo no sé si usted nos impresionó cuando vio ese puente allá en el sur del país, en la frontera con Guatemala, repleto de gente, repletísimo de gente. ¿Cuántos destinos ahí había? Como 4,000 gentes ahí. Querían ir a un lugar. ¿Lo lograrían? Difícilmente. Y Dios está tocando nuestros corazones para que no solo este año que se está terminando, sino el próximo, nosotros podamos ser sensibles. ¿Cuántos usando un GPS? Yo a veces me encuentro que aún el GPS se equivoca. Luego dice, ya llegaste. Digo, hace unos días yo fui a visitar a unos hermanos, llegué a un domicilio que no era, pero no era, ¿verdad? Llegué y de ahí les llamé, estamos aquí afuera. Pues no, ahí no es, pastor. Entonces se equivoca el GPS. Pero Dios desea que nosotros le digamos, Señor, por favor, quiero caminar contigo. ¿Qué diferencia hay en que nosotros querramos caminar con Él o le digamos a Él, ven y camina conmigo? ¿Habrá diferencia en eso? Diametralmente. La actitud de decirle, Señor, ven y bendíceme, ayúdame, como las ovejas, ¿verdad? Fortaléceme. Le estamos diciendo, bendice lo que yo quiero. Bendice mi vida, bendice mi negocio, bendice mi. Y cuando nosotros volteamos las cosas y le decimos, Señor, enséñame a orar. ¿Qué quieres que te pida? A lo mejor nunca ha hecho una oración así usted. Donde usted le dice, ¿qué quieres que ore? Porque siempre tenemos nuestro territorio y nuestras cosas. Tenemos que cambiar y decirle, Señor, hazme sensible a lo tuyo y lo mío pueda menguar. Ayúdame a eso, ayúdame por favor. Para eso vino el Cordero de Dios, para ayudarnos a enfilar y corregir y hacer ajustes en el camino. Así que se impresionó terriblemente Salomón cuando dijo, nadie te puede sostener. Vino a salvarnos y para atraernos
perdóneme, y para atraer a la gente al camino, Jesús empezó a decirles algunas cosas a sus discípulos. Una de ellas, en Juan 14:1, les dijo que creyeran en Él como pudieran creer en Dios. Y esto es tremendo porque aquí Jesús les está diciendo, miren, les estoy enseñando un camino. Ustedes creen en Dios, crean en mí. Imagínese usted que hoy día usted se encuentra un personaje que le dice, camina conmigo y cree que yo soy Dios. Usted diría, gulp, pues eso es muy riesgoso. Jesucristo en ese momento tenía la verdad y era el momento propicio. Les dice a sus discípulos estas palabras. Dice, creed también en mí. Si creen en Dios, ¿crean en quién? En mí, así de facilito. Luego les dice enseguida, les dice, Él se declaraba hijo de Dios, haciéndose igual a Dios, que esto reventó, diga conmigo, reventó el corazón y la mente de los fariseos y de todos los religiosos de su tiempo. Mire lo que dice la Escritura en Juan 5:18. Esto no lo pudieron asimilar porque les rompía toda la estructura que ellos tenían. Dice, por esto los judíos aún más procuraban, ¿qué cosa? Matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio ¿qué? Y para colmo, decía, haciéndose ¿qué? Igual a Dios, igualito a Dios. Aquí encontramos cómo el Cordero de Dios, estas cosas se las decía directamente a sus discípulos. También decía que el Padre estaba con él, por razones de tiempo me voy a ir más rápido. Y dice también, les decía, miren, quien me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Quien camina conmigo, ¿camina con quién? Con el Padre. Quien me obedece a mí y mis palabras, ¿a quién obedece? Al Padre. Vez tras vez estuvo con ellos, hablándoles de una y mil maneras. Así que necesitamos a alguien que viniera a morir con su carne y con su sangre. Vámonos todos, por favor, a Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Aquí usted va a entender algunas cosas. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo tenía en sus manos el imperio de la muerte porque tenía a la gente tomada de su carnalidad y de sus pasiones. La carne pura venía y la sangre venían a deshacer y a destruir. Así que fue vencido en la cruz con la muerte que trajo, en otras palabras, el cuerpo de vida de Jesús, la vida de Dios en él, vino a destruir la condición de maldad y la provisión para que los seres humanos tuviéramos de dónde tomar, de dónde adquirir una nueva naturaleza que no estuviese dominada. ¿Por qué? Por la vida de la carne y de aquel que tenía el imperio. Y cuando usted escucha la palabra imperio, pues no es cualquier cosa. Alguien que tiene un imperio, diga conmigo, es fuerte. Es muy fuerte. Imagínense los ejércitos más poderosos del mundo. Que alguien llegue y les quite su fuerza. Pues esto fue lo que sucedió, pero mayor. Porque vino a cambiar el corazón del ser humano total y radicalmente. Así que el Cordero de Dios. Y en Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo no sé cómo es esto, porque no lo alcanzo a entender, es muy profundo. Exhibir a todos, exhibirlos. Cuando uno exhibe algo, lo agarra y lo manifiesta. Lo agarra y lo coloca, para que sea visto por todos. Y dice ahí en términos mayores o menores que Jesús no solo los derrotó, sino vino y los trajo. Yo quiero pensar que los ángeles vieron y se dieron cuenta que estaban destruidos, ya todos los ángeles caídos, ahora quedaban los ángeles buenos. En cierta forma están destruidos, pero siguen teniendo una obra perversa todavía. Y avanzamos, porque dice la Escritura que aquel verbo que se hizo carne y habitó en medio de nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de dos cosas, diga conmigo, estuvo lleno de dos cosas.
¿De qué cosas estuvo lleno? De gracia y de verdad. Pero un poco antes, quiero decirle que Él quiere caminar con usted. Jesús tiene el interés de caminar con su vida. Quiere que camine con usted. Allá en el tabernáculo, en Éxodo 40, dice, entonces una nube, Éxodo 40, 34. Entonces, ¿cuándo? Cuando obedecieron. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó todo el tabernáculo. ¿Qué podemos encontrar aquí? ¿Qué luz, qué entendimiento encontramos aquí? Primeramente, que Dios siempre ha tenido un fuerte deseo, ya se lo decía hace un momento, un fuerte deseo de caminar con la raza humana. Él ha tenido y sigue teniendo ese alto deseo. Y Él tiene deseo de hacernos entender, diga conmigo, de hacerme entender. Aquí ya empezamos a echar chispas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una voluntad firme. ¿Ha conocido niños con voluntad firme? Que usted le dice, siéntate chamaco, estate quieto. Y no. Mi nieto, cuando empezó a ir al kinder, un día hablé con él y me dice, Tito, no me gusta la escuela, Tito. Le digo, ¿por qué no te gusta, Marco? Es que la maestra me dice, siéntate, Marco, siéntate, Marco, siéntate, Marco. Y no me gusta, ¿verdad? Voluntad firme. Pero Dios trabaja con gente de voluntad firme. Nos reímos de los niños, pero los adultos somos peores. Doblemente blindada, acerada la voluntad. Y la voluntad acerada no es la que se doblega fácilmente. Usted agarre un alambre, un metal que está acerado y ténselo, lo suelta y otra vez agarra su forma. Lo tensa y lo suelta y otra vez agarra su forma. ¿Sabes que hay cristianos con voluntad acerada? Ya íbamos muy bien, ¿verdad? Nosotros tenemos que entregar el corazón. Dice la Escritura para tu vida, para los tuyos que tienen voluntad acerada, en el Salmo 32:8, te haré entender, no importa que tengas voluntad acerada. Y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Nos resistimos al cambio, nos resistimos a los principios de la palabra de Dios, nos resistimos a que un pastor venga y nos diga, usted tiene que tratar mejor a su mujer y usted tiene que respetar a su marido. Nos resistimos a eso porque ni nuestra abuelita nos lo dijo y ahora un extraño viene y nos dice, usted tiene que caminar de esta y de esta manera. Le conviene, honra a Dios de esa manera y Dios va a abrir las ventanas del cielo, lo va a bendecir a su generación. Y usted está para poner un alto a las generaciones que no han caminado bien con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A lo mejor ninguna generación antes de usted, ni sus padres, ni sus abuelos caminaron con el Señor. Y aquí la palabra de Dios te está diciendo, yo estoy tan comprometido con que los hombres caminen conmigo, que yo te voy a hacer entender. O por las buenas, o por las no tan buenas. Y más vale que sea, ¿por qué? Pues por las buenas, por las buenas. Cuando tenía que inyectar a uno de mis hijos me decía, espérate tantitititito, ¿verdad? Y de todas maneras lo iba a inyectar, ¿verdad? Pero me decía, sí, espérame tantititito, ¿verdad? Quería misericordia. Le digo, sí, hijo, te espero. Yo te espero el tiempo que gustes. Mordía una almohada, sudaba y bueno, y le dolía más, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos que esa palabra donde Dios dice, te haré entender, dígame, si es que está convencido, le doy permiso a Dios que me haga entender. Como 5, bueno, está bien. Si usted y yo le decimos al Señor, te doy permiso que me hagas entender. Te doy permiso que encamines mis pasos y que fijes tus ojos sobre mí. Y esto último de fijar sus ojos, no crea que es para darnos vara. Esto último es para ayudarnos a no salirnos de ¿qué cosa? Del camino. Porque ese es el corazón de un padre. El corazón de un padre es fijar sus ojos para cuidar de que no nos salgamos del camino. Eso es así. Y Dios desea que nosotros esta mañana podamos decirle a ese Cordero bendito, lleno de gracia, lleno de verdad, 2 cosas que necesitamos en la vida cristiana.
La gracia nos da flexibilidad. Diga conmigo, flexibilidad. ¿Cuántos de nosotros tuvimos padres rígidos que con la mirada ya te daban vara y que te golpeaban con sus palabras? Y dice Dios, yo les envío a la mayor representación del Padre, que es el Hijo, lleno de dos cosas. En otras palabras, el Padre también está lleno de esas dos cosas. ¿De qué? De gracia y de verdad. Con estos dos elementos nosotros podemos vivir en la vida familiar, vidas estables, porque ahí es donde vamos a necesitar, ¿qué cosa? ¿Cuánta gracia la que se ocupe? ¿Y cuánta verdad? Pues también toda. Porque toda la verdad se requiere, pero dicha en amor. Usted no puede decir, pero es que yo, pastor, digo las cosas como van, así somos en la casa. No, no puede. Sí puede, no debe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted es áspero. Usted es áspero. Está lastimando, está afectando. Y usted no puede decir como esposa, no, yo no obedezco a este marido, me trata peor que un tanque de guerra. Ásperamente, yo no lo respeto. Tiene que respetarlo, porque si usted se pone al tú por tú, se las está poniendo con su suegro, y su suegro es celoso. Es decir, el papá de su cónyuge es celoso. Entonces, tenemos que estar llenos de gracia, pero de toda verdad, llenos de toda la verdad. Así que es tan importante que nosotros entendamos, y dice, y vimos su gloria. Los discípulos atestiguaban de lo que veían. Ver la gloria de Dios es ver a un ciego sanar. Dígame si eso no tiene gloria. A ver a un Lázaro resucitar 3 días oliendo mal. ¿Cómo eso no encaja en ninguna mente sensata que alguien pueda resucitar después de tanto tiempo? De una fisiología desarreglada y ya no estaba ahí el espíritu, se levanta. Por eso dijeron, lo vimos llenos de gracia y lo vimos llenos de verdad, de poder. ¿Quién puede tener palabras como este hombre? Nadie. Y los discípulos dijeron, no podemos ir a ningún otro lugar. Solamente tú tienes el pan, la palabra, la vida que nosotros necesitamos, solamente tú la tienes. Y solamente en ti encontramos. Así que estuvo lleno de gracia y de verdad. Y le puse aquí un panorama bonito para que usted se alegre. Bueno, antes, lleno de gracia y de verdad. Así que todo, diga conmigo, todo, absolutamente todo, cuanto el hombre pueda necesitar en esta vida o en la venidera, se encuentra en ese Jesús lleno de gracia y lleno de verdad. Y yo quiero decirle esto, que la vida de Cristo estuvo llena de gracia, estuvo llena de verdad, y la de nosotros puede ser si nosotros lo queremos. Se requiere buena gracia para andar ahí, y valor, diría yo. Yo creo que yo no me subiría. Se requiere una gracia para que usted se suba a un globo que su propulsión es interna, ¿verdad? Tiene una combustión interna que está generando gas, un gas que hace que se distienda. Pero imagínense que lo agarran ahí en los vientos cruzados. ¿Y cómo les va? ¿A dónde llegaron? ¿Quién sabe? Iban para un rumbo, pero llegaron para otro, ¿verdad? La vida del creyente tiene que estar llena de gracia y de verdad. Dice la Escritura que de su plenitud. ¿De qué está llena Jesús? Diga conmigo. ¿De qué está llena la vida de Jesús? De gracia. Eso es la plenitud de Cristo. De esa plenitud nosotros tomamos, porque a veces no tenemos. Te vuelvo a decir, es posible que vienes de un hogar sumamente rígido y en tu casa no había, no tienes, no hay de dónde puedas tener misericordia porque fuiste tratado ásperamente. Pero no tienes excusa en el reino de los cielos cuando llegas, porque Jesús te dice, ven y toma, ven y come. Ven y agarra de mí para tratar bien a tus hijos, a tu esposa, para no ser altamente rígido o legalista o permisivo, que es el otro extremo. Así que todo necesita un equilibrio. Así que Dios espera que nosotros entendamos en esta tarde que ese Cordero que se hizo hombre se manifestó lleno de gracia, llena de verdad. Diga conmigo, la gracia y la verdad trabajan juntas. Y tenemos que aplicarla.
porque nuestra maldita razón a veces nos da golpe de estado. ¿Sabe que mucho cristiano vive por su razón? Pobres en gracia. La verdad la acomodan a la razón y es una espada terrible. La razón es una espada tremenda. Puede arrancar cabezas con 2 palabras. Puede cortar cabezas con 2 palabras y herir profundamente y a veces de por vida. ¿Qué te dice el Señor esta mañana? Esta mañana te dice que tú necesitas la gracia, el favor, la misericordia para tratar a tu familia, a tus seres queridos. Así que quiero decirte que el enemigo está tratando de destruir tu persona y tu familia. Yo le pregunto, ¿Dios no pudo haber hecho que Jesús apareciera de manera adulta sin haber llegado a una familia? Por supuesto. ¿Por qué tuvo que hacerlo así? Porque es en la familia donde nosotros podemos recibir los ingredientes que necesitamos para tener una salud plena. Él nació de María y de José, con una imagen correcta de José, con el amor de su madre. Su madre siempre estuvo preocupada, aún en la cruz ahí estuvo, con un calor especial, amor, respeto. Dice la Escritura que pues todas las cosas van a pasar, pero hay 3 ingredientes que nosotros encontramos y que oro porque en su familia, en la mía, puedan crecer este próximo año. Dice la Escritura que el amor, la fe y la esperanza deben de prevalecer, pero sobre todo el amor. Se requiere que tú cuides tu persona, papá, esposo, esposa. Que sepas que el enemigo querrá destruirte y querrá destruir tu familia también. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios que te dice que a través de la fe vas a creer lo que no estás viendo. Y a través de la esperanza vas a tener la paciencia para decir, Señor, yo de aquí no me muevo hasta que aquello que has prometido lo puedas cumplir. Sea restauración, sea bendición. Fe, esperanza y el aderezo más importante que es el amor. ¿En qué escuela nos enseñan a amar como enseña la Biblia? Solo en la iglesia. Solo en la casa de Dios nosotros podemos encontrar la enseñanza de cómo Dios quiere que aprendamos a amar. ¿Quién nos enseña a perdonar? Nadie. Los golpes de la vida, y si somos de voluntad firme nos resentimos en lugar de aprender a perdonar. Y Dios dice, yo te enseñaré, yo te voy a enseñar. Todo eso yo te lo voy a enseñar. Pero Dios desea un pueblo enseñable, un pueblo corregible y que seamos responsables. Cuando Él ya nos enseña, ya brincamos al otro lugar y ya tenemos la estabilidad que Dios desea.